Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Ko-fi, se subirán muchos más fanfics ahí. Capítulo 11. Capítulo 11. Desprecio desnudo. Niño Kaitou. Solo podía ser él. El rostro de Jim Gordon se oscureció instantáneamente. Hace apenas unos momentos, Kaitou Kid entró descaradamente a la sede del Departamento de Policía de Ciudad Gótica, entregó algo en la oficina del comisionado y luego salió tranquilamente. Ni una sola persona en todo el departamento de policía se dio cuenta. Ni siquiera el propio Jim Gordon se dio cuenta de que habían suplantado a Montoya. Hasta ahora, Kaitou Kid siempre se había presentado como hombre. Gordon nunca imaginó que pudiera disfrazarse de mujer, o mejor dicho, transformarse en una. Aunque Gordon llevaba tiempo sospechando que Kaitou Kid podría poseer superpoderes similares a la metamorfosis, eso solo era una conjetura. Todos los disfraces que Kaitou Kid había usado hasta entonces eran masculinos, algo que podía lograrse sin la habilidad de metamorfosis. Debido a eso, Gordon nunca había considerado la posibilidad de que Kaitou Kid se convirtiera en una mujer. Pensándolo bien, el tono de Montoya había sido ligeramente diferente al habitual. Si hubiera prestado más atención en ese momento, podría haber sorprendido a Kaitou Kid en el acto. Pero por mucho que Gordon se arrepintiera ahora, ya era demasiado tarde. Kaitou Kid ya había desaparecido sin dejar rastro. Impotente, Jim Gordon regresó a su oficina. Afortunadamente, la lágrima de la diosa había sido recuperada, lo que al menos podría considerarse una bendición disfrazada. Kaitou Kid había venido deliberadamente a la estación de policía para entregar la gema, por lo que era poco probable que fuera falsa. ¿Pero por qué? Jim Gordon quedó completamente desconcertado por la decisión de Kaitou Kid de devolver el artículo robado. ¿Realmente tenía intención de empezar una nueva vida? Con la duda aún presente, Gordon sacó la lágrima de la diosa de la caja para examinarla. Desafortunadamente, no era experto en la tasación de piedras preciosas y no pudo determinar si era auténtica. ¿HM? ¿Qué es esto? En ese momento, notó una tarjeta blanca escondida en el fondo de la caja. En el momento en que vio la tarjeta que le parecía familiar, el corazón de Gordon dio un vuelco. Lo recogió, le dio la vuelta y su expresión cambió drásticamente. Cuando Skid y el lobo nórdico se cruzan por 13ª vez, el frágil muérdago está manchado de sangre, recorreré el tambaleante camino hacia el cielo, asciende al banquete eterno del Valhalla, y toma la maldita piedra de Mayo. Atentamente, Kaitou Kid. La premonición de Jim Gordon era correcta. Este era, efectivamente, el aviso de Kaitou Kid. No había traído la lágrima de la diosa allí para pasar página, sino para anunciar su próximo crimen. La estación de policía en sí no contenía ningún tesoro particularmente valioso, por lo que Kaitou Kid claramente tenía otro objetivo en mente. Y, sin embargo, había entregado personalmente el aviso a Jim Gordon. Esto es una provocación. Está desafiando al GCPD. La mano de Gordon se apretó fuertemente alrededor del aviso, su expresión incluso más sombría que cuando se dio cuenta de que Kaitou Kid estaba disfrazado de Montoya. Había servido como agente de policía en Gotham durante más de 20 años, y esta era la primera vez que un criminal acudía deliberadamente a la jefatura de policía para lanzar un desafío. Ni siquiera supervillanos trastornados como el Joker, Dos Caras o Máscara Negra harían algo así. Porque para cuando mandaran el aviso ya habrían volado la comisaría. En resumen, Gordon solo sintió desprecio manifiesto en esas palabras. Era como si Kaitou Kid le dijera: te estoy anunciando mi próximo objetivo. Si quieres atraparme, adelante, inténtalo, pero es imposible que la policía lo logre. Bien. Te lo mostraré, Kaitou Kid. Estás subestimando a la policía de Gotham. Gordon bajó la mirada hacia el aviso que tenía en la mano. La prioridad inmediata era identificar el próximo objetivo de Kaitou Kid. Fijó su mirada en el final del aviso. La maldita piedra de Mayo, esto se refiere a... ¿Has terminado de comprobarlo? Bajo el cielo nocturno, Tim, vestido con su uniforme de Robin, estaba sentado en la azotea de un edificio alto con una hamburguesa en la mano. Se la metió en la boca mientras escuchaba la pregunta de Oracle por el auricular. Al menos todo en Gotham ha sido revisado, respondió Tim, sonando desanimado. Por tu tono, los resultados no son muy buenos. Creo que ya puedes quemar esa lista de sospechosos. Bueno, eso suena terrible. Claramente, una búsqueda exhaustiva simple y cruda no iba a dar con Kaitou Kid. Al final, sabemos muy poco sobre Kaitou Kid. Puede cambiar de apariencia, o al menos es extremadamente hábil disfrazándose.
Podría ser cualquiera y cambiar de identidad en cualquier momento. Continuar con esta investigación sin rumbo no llevará a ninguna parte. Tim meneó la cabeza con impotencia. Oráculo, ¿estás realmente seguro de que Kaito Kid no ha vendido la lágrima de la diosa? Tomé prestada la Batcomputadora en la Baticueva. Les aseguro que no ha habido ninguna transacción financiera que iguale el valor de la lágrima de la diosa en los últimos meses, no solo en Gotham, sino en todo el mundo. En la habitación secreta de la Torre del Reloj, Oracle habló con una expresión seria. A menos que el trato se haya realizado íntegramente en efectivo sin documentar, mediante trueque o utilizando un método de transferencia anónimo que exceda las capacidades de descifrado de la Batcomputadora, la lágrima de la diosa todavía está en posesión de Kaito Kid. Al igual que su padre, Jim Gordon, Oracle también estaba rastreando activamente el paradero de la lágrima de la diosa. Después de usar la tecnología de la Baticueva, estaba incluso más segura que el GCPD de que Kaito Kid no tenía intención de vender la gema robada. Interesante. Penguin también dijo que Kaito Kid nunca se acercó a él buscando un comprador. Si no es por dinero, entonces el motivo de Kaito Kid para robar la lágrima de la diosa se vuelve muy intrigante. La expresión de Tim se volvió interesada. ¿Eh? De repente, Oracle dejó escapar un sonido de sorpresa. ¿Qué ocurre? Robin, no vas a creer esto. Acabo de encontrar el paradero de la lágrima de la diosa. ¿Qué? Entonces deja de molestarme y dime. ¿Quién lo compró? Tim preguntó rápidamente. Nadie se lo creyó. Hace unos 50 minutos, Kaito Kid entregó la lágrima de la diosa al departamento de policía de Gotham y emitió su próximo aviso de crimen. Por cierto, también envió este aviso a varios periódicos, así que la noticia ya se ha difundido. Espera, ¿qué acabas de decir? ¿Quién entregó la lágrima de la diosa y a dónde? ¿Me escuchaste bien? Kaito Kid trajo personalmente la gema al departamento de policía de Ciudad Gótica. Oracle se repitió. Eso es imposible. ¿Por qué haría eso? Tim dijo con incredulidad. Justo ahora estaba pensando exactamente lo mismo que tú. Entonces, ¿qué pasa con el segundo aviso de Kaito Kid? Lo he subido a tu teléfono. Al oír esto, Tim inmediatamente sacó su teléfono para comprobarlo. La dificultad de este aviso es considerablemente mayor que la del anterior, pero no hay necesidad de apresurarse a descifrarlo por completo. Primero, debemos averiguar qué planea hacer Kaito Kid. Asciende al festín eterno del Valhalla y toma la maldita piedra de Mayo. La piedra de Mayo se refiere a la esmeralda más preciosa entre las gemas verdes, ¿verdad? Recuerdo que algunas de las esmeraldas más conocidas de Gotham incluyen, capítulo 12. Capítulo 12. ¿Estamos pensando demasiado? Dentro de una lujosa mansión, Gordon estaba sentado muy erguido, con expresión seria mientras explicaba su propósito a la impresionante mujer sentada frente a él. Tenía hermosos rizos dorados, rasgos delicados y piel cremosa. Vestida con un opulento vestido, el lunar en la comisura de su ojo derecho le aportaba un toque de encanto irresistible. Lo más sorprendente de todo era el collar que llevaba alrededor del cuello. Una esmeralda casi impecable, de color y claridad perfectos. Entiendo lo que quiere decir, señor Gordon. Después de escuchar atentamente su explicación, la mujer negó levemente con la cabeza. Pero lo siento. No puedo aceptar tu propuesta. ¿Por qué no, señorita Samantha? Kaito Kid casi seguro tiene en la mira su collar. Gordon preguntó, con el ceño fuertemente fruncido. La mujer que tenía delante era Samantha Banafort, la única heredera de la familia Banafort y actualmente soltera. La familia Banafort era un antiguo linaje aristocrático que existió en estas tierras mucho antes de que Gotham se convirtiera en ciudad, incluso antes de que existiera el nombre Gotham. Hasta el día de hoy, siguen siendo uno de los clanes más influyentes de Gotham. Si el bisabuelo de Bruce, Alan, no hubiera fundado Wayne Enterprises y liderado el desarrollo de la mitad de los distritos de Ciudad Gótica, impulsando a la familia Wayne a una prominencia sin precedentes, la familia Banafort bien podría haber sido la familia más importante de Ciudad Gótica. Los Banafort siempre mantuvieron un perfil bajo y rara vez aparecieron en público. Pero eso había cambiado recientemente. Como única heredera, Samantha anunció repentinamente a la prensa que se acercaba el 150 aniversario del conglomerado Banafort. Ofrecería un gran banquete en su propiedad privada e invitó a todas las figuras importantes de Gotham. Unos días antes, Darren vio por casualidad a Samantha promocionando el evento mientras caminaba por la calle y, en el acto, eligió su collar de esmeraldas como su próximo objetivo.
Después de varios días de reflexión, Darren terminó de escribir su aviso y, por si acaso, le entregó a Gordon la lágrima de la diosa que se había cansado de mirar. A partir del aviso, Gordon se enteró de que Kaito Kid había puesto sus miras en la Esmeralda y rápidamente la relacionó con la ampliamente publicitada Samantha. Hizo una visita personal con la esperanza de persuadirla de que permitiera a la policía custodiar el collar por el momento. No esperaba que Samantha se negara rotundamente. Aprecio sus buenas intenciones, señor Gordon, pero este collar era el adorno favorito del fundador y el emblema de nuestra reliquia familiar. Debo usarlo en el banquete. Samantha explicó con calma. ¿No podrías utilizar un sustituto idéntico? Un destello de disgusto cruzó los ojos de Samantha. ¿Quieres que use una falsificación? Los invitados lo notarían al instante, y como Vanafor, jamás accedería a semejante plan. Entonces, ¿al menos permitir que el GCPD colabore con la seguridad en el lugar? Gordon preguntó, conformándose con la siguiente mejor opción. Muy bien, pero no quiero ver a un solo oficial uniformado en el salón de banquetes. No quiero que mis invitados se alarmen. El tono de Samantha era firme. Entendido. Gracias por su cooperación, señora Vanafor. Sin otra opción, Gordon aceptó. Una vez que Gordon se fue, la expresión de Samantha cambió instantáneamente. Kaito Kid. Escuché que robó la lágrima de la diosa del Museo de Arte de Gotham. Un simple ladrón que se atrevió a codiciar mi collar. Averigua todo sobre él. Ella dio la orden hacia lo que parecía ser una habitación vacía. Al momento siguiente, una voz deferente respondió. Sí, mi señora. Luego la habitación quedó en silencio una vez más. En otro lugar, en lo alto de la torre del reloj de Gotham. Tim y Bárbara se sentaron juntos, cada uno sosteniendo una tarjeta blanca idéntica. Aviso para niños de Kaito. Una esmeralda. Se mire por donde se mire, el collar de Vanafor es el objetivo más probable. Es invaluable, y se rumorea que conlleva una terrible maldición. Quien lo lleva muere de forma no natural. En todos los aspectos, se ajusta a la descripción de la piedra de Mayo maldita. Tim dio su conclusión. Estoy de acuerdo, asintió Bárbara. Tim, ¿cuánto de este aviso has descifrado? Casi todo. Solo la última línea me deja perplejo. Tim respondió, sonando molesto. Entonces, escuchémoslo. Quizás sea la misma línea en la que estoy atascado. Bárbara lo miró expectante. Tim no la hizo esperar y comenzó su análisis. Cuando Sky y el lobo nórdico se cruzan por 13ª vez, el frágil muérdago está manchado de sangre, recorreré el tambaleante camino hacia el cielo, asciende al banquete eterno del Valhalla, y toma la maldita piedra de Mayo. Atentamente, Kaito Kid F. En primer lugar, la piedra de Mayo del último verso apunta claramente al collar de Vanafor. El verso anterior, el festín eterno del Valhalla, se refiere obviamente al banquete que Samantha Vanafor está a punto de ofrecer. A continuación, Esciliati son los lobos gemelos de la mitología nórdica que persiguen al sol y a la luna. Cada cruce marca un ciclo de día y noche. 13 cruces equivalen a 13 días. Bárbara sintió con aprecio y continuó. El tierno muérdago manchado de sangre también proviene del mito nórdico. Esa planta aparentemente frágil era la única debilidad de Baldur. Gracias a las intrigas de Loki, Baldur fue asesinado por su hermano Ciegor con un dardo de muérdago. De este modo, un muérdago común quedó empapado en la sangre de un dios. Entonces, el muérdago manchado de sangre predice la muerte de Baldur, y su muerte trae consigo una oscuridad eterna. Kaito Kid, obviamente, no puede sumir a Gotham en una noche eterna, así que la frase debe referirse al instante en que termina el atardecer y comienza la noche. Al poner en conjunto sus conclusiones, ahora entendieron el mensaje. Dentro de 13 días, Kaito Kid aparecerá en el banquete conmemorativo de Vanafor y robará el collar de esmeraldas que lleva Samantha. En realidad, las líneas que ya habían descifrado proporcionaban información más que suficiente. La hora, la ubicación y el objetivo estaban claros, dejando poco margen de duda. Solo quedaba una línea que ni Tim ni Bárbara pudieron interpretar completamente. Recorreré el camino ondulante hacia el cielo. El camino ondulante hacia el cielo debe referirse al puente arcoíris, Bifrost, que conecta los reinos. ¿Pero qué significa aquí? Los dos estaban perplejos. ¿Crees que este ladrón podría tener algún tipo de habilidad para cruzar el espacio como el puente arcoíris, y esta línea insinúa su método? Tim se aventuró con incertidumbre. Si tenía un poder tan fuerte, ¿por qué no lo usó cuando robó la lágrima de la diosa? Replicó Bárbara. Entonces, tal vez literalmente creará un puente de color arcoíris. Tim reflexionó, apoyando la barbilla en su mano.
¿O estamos pensando demasiado y la frase no tiene ningún significado práctico? Capítulo 13. Capítulo 13. La miseria de Robin sin importancia real. Quizás. Pero mi instinto me dice que Kaito Kid no desperdiciaría ni una sola línea en su aviso. El camino ondulante al cielo tiene que significar algo específico. La pregunta es, ¿qué? Esta es la última pieza. Si logro descifrarla, probablemente descubriré el plan completo de Kaito Kid y le tenderé una emboscada en su única vía de escape. Pero no puedo determinarlo. Tim se estrujó el cerebro, pero una pesada somnolencia seguía impidiéndole pensar, partiendo sus pensamientos en dos. Llevaba días sin dormir bien. Aunque se había tomado un café hacía media hora, era normal. La cafeína tiene sus límites. Tim, la patrulla de esta noche termina aquí. Vete a casa y duerme bien. Bárbara habló en el momento en que vio su condición. Con acertijos como este, cuanto más lo intentas, más se te escapa la respuesta. Además, aún nos quedan 13 días. Sí. Lo mismo te digo. Tim asintió y le recordó. Tú también has estado cavando sin parar. No has descansado lo suficiente. Con esto, Tim abandonó la torre del reloj. Es fácil decirlo. Pero cuando llegó a casa, se escabulló silenciosamente de sus padres y se desplomó en la cama. Sus pensamientos seguían girando en torno a Kaito Kid's noticia. El camino ondulante al cielo, Bifrost, cruzando el tiempo y el espacio, Kaito Kid, ¿cómo se conectan? Su conciencia se fue alejando poco a poco. Tibby May medio dormido, Tim escuchó una voz débil que lo llamaba. ¿Quién anda ahí? ¿Quién me llama? Preguntó desde dentro del sueño. No hubo respuesta. O mejor dicho, alguien lo llamaba, pero no respondía a su pregunta. La misteriosa voz repetía su nombre una y otra vez, cada vez más clara. Tim. ¿Tim Drake? Cuando el sonido se hizo más agudo, Tim sintió que algo andaba mal. Me sonaba familiar y, oye, despierta. La voz se elevó repentinamente y lo sacó del sueño. Sus ojos se abrieron de golpe y una figura completamente familiar apareció justo frente a él. Altura. 5'6". Peso. 192 libras. Edad. 52. Femenino. Vestido con ropa antigua y agarrando un libro de texto. La señora Holmes, profesora de matemáticas en Gotham High. No había nada sospechoso en su identidad. Tim la conocía bien. El problema era, ¿por qué estaba ella allí? ¿No debería estar él en la cama? Esperar. ¿Cama? Su cama en casa nunca fue tan dura, y no estaba acostado. Estaba sentado erguido. ¿Podría ser y? Surgió una conjetura aterradora. Miró a la izquierda y a la derecha, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Estaba en un salón de clases. ¿Cuándo había ido a la escuela? No tenía ningún recuerdo. Solo recordaba haber pensado en el aviso mientras se quedaba dormido. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, estaba sentado en su escritorio, como un fotograma saltado en un rollo de película. ¿Sigo soñando? Se preguntó, pellizcándose el muslo debajo del escritorio. El dolor agudo le indicó que estaba muy despierto. Por fin despierto, señor Drake. La señora Holmes habló con expresión vacía. ¿Es mi conferencia tan somnolienta? Honestamente, sí. Un semestre entero con ella no se puede comparar con una semana de estudio autodidacta. Tim se tragó la réplica. Ahora que estaba despierto, sabía que era mejor no decirlo en voz alta. Lo siento, señora Holmes. Estudié hasta tarde anoche. HMPH. Esta no es tu primera ofensa. Ella resopló fríamente. Juro que es la última. No volverá a suceder. Tim lo prometió. Una vez que ella volvió a la pizarra, Tim miró a su izquierda. Darren sonreía ante su miseria. Darren, ¿por qué no me despertaste cuando ella vino? Tim susurró en señal de queja. Lo intenté. Estabas inconsciente, protestó Darren. ¿Qué hiciste anoche? Pareces un zombi desde que abrieron las puertas de la escuela. Nada. Estudié demasiado tarde, como dije. Tim forzó una risa, incapaz de decirle a su mejor amigo que él era Robin. ¿En serio? ¿Desde cuándo te gusta tanto estudiar? Darren lo miró con sospecha. Ya sospechaba que el agotamiento de Tim era en parte culpa suya. Su conversación anterior sobre el atuendo de Kaito Kid le había alertado a Darren de que Tim lo estaba investigando. Y nadie sabía mejor que Darren lo minuciosamente que había borrado su propio rastro. La única opción de la Bat familia era revisar cada rostro en las imágenes del museo, una tarea interminable. Dados sus hábitos nocturnos, Tim claramente no había conseguido dormir bien en días. Enviar un nuevo aviso ayer solo empeoró las cosas.
Si Tim hubiera descansado bien, esa habría sido la verdadera sorpresa. 13 días para la siguiente mudanza, tiempo suficiente para que Tim se recupere. Lo más probable es que esta vez me enfrente a Robin directamente, pensó Darren. Me pregunto cuánto del aviso habrán descifrado. No es que 13 días sean suficientes para verlo todo. Su confianza no era infundada. Al redactar el aviso, Darren cayó en una pequeña trampa. Una línea que nunca podría descifrarse correctamente. Oye, el banquete conmemorativo de la familia Vanafor que habrá dentro de 10 días es el tema de conversación. Tu padre es el director ejecutivo de Drake Enterprises. Seguro que recibió una invitación, ¿verdad? Darren susurró. Sí, iré con él. Tú también fuiste invitado, ¿verdad? Tim miró a Darren. Yo. No bromes. No soy de la alta sociedad. ¿Por qué me invitarían? Darren se señaló a sí mismo, incrédulo. Ya basta. Eres el hijo del rey del escape y la estrella mágica en ascenso de Gotham. La mitad de los invitados no serán tan conocidos como tú. Tim puso los ojos en blanco. ¿Quién sabe? Quizás no les gusten los magos. No recibieron ninguna invitación. Darren se encogió de hombros. Y ya me conoces. Incluso si así fuera, probablemente me lo saltaría de todos modos. Capítulo 14. Capítulo 14. Todos son sospechosos. Exactamente. Siempre has odiado los banquetes, así que ya sabía que no querías ir. Tim habló en el tono de alguien que lo había visto venir. No le gustaba ver a esas personas adineradas intercambiar sonrisas hipócritas, pero como hijo único de la familia Drake, algunos eventos eran inevitables. Y con Kaito Kid involucrado, entrar abiertamente bajo su identidad pública era mucho más fácil que entrar a escondidas desde el exterior. Por cierto, oí que Kaito Kid planea armar un escándalo en el banquete de Vanafor. Probablemente será peligroso. Sinceramente, te aconsejo que te mantengas alejado. Darren dio la advertencia con la mayor seriedad. Y Tim pensó un momento. Quizás te cueste creerlo, pero la verdad es que me gustaría conocerlo. ¿No tienes curiosidad? Cada vez que roba algo, Kaito Kid envía un aviso con antelación, como si temiera que la gente no supiera que está a punto de cometer un delito. Tras correr un riesgo tan grande para robar el objeto, deja caer el botín unos días después y no gana nada con todo el asunto. ¿Por qué lo hace Kaito Kid? ¿Cuál es su objetivo? La mirada de Tim se dirigió a la ventana junto a Darren, mirando a lo lejos a través del cristal. Comparado con descifrar el enigma del aviso, esa era la niebla que más quería aclarar. ¿Curioso? Claro que tengo curiosidad, pero no tanta como para ignorar mi propia seguridad. En el momento en que terminó de hablar, Darren se enderezó silenciosamente y se inclinó más cerca, susurrándole a Tim. Oye, deja de mirar afuera. Viene la señora Holmes. Oh, mierda, sorprendido, Tim echó la cabeza hacia atrás. Demasiado tarde. Sus ojos se encontraron de frente con la expresión sombría de la señora Holmes. Señor Drake, su actuación de hoy me decepciona. Creo que debería quedarse afuera un rato. Tim no tuvo más remedio que responder y obedientemente salió a ponerse de pie como castigo. La clase de la señora Holmes terminó rápidamente y Tim regresó a su asiento. Pero en lugar de continuar la discusión de Kaito Kid con Darren, charló sobre asuntos cotidianos como de costumbre. Después de todo, Darren era una persona común y corriente. Bastaba con considerarlo una simple curiosidad. Investigar más a fondo solo lo pondría en peligro. Después de la escuela, Tim salió corriendo por la puerta, ansioso por prepararse para su vida nocturna. Aunque Kaito Kid no haría ningún movimiento hasta dentro de 10 días, eso no significaba que Robin pudiera relajarse. Las patrullas y la lucha contra el crimen nunca se detuvieron. En cuanto a Darren, fue directamente a casa para descansar y conservar su energía. Esta vez, el lugar no era un espacio público como un museo, sino la finca privada de la familia Vanafor. No podía recorrerla a diario como antes. Así que durante estos primeros días, Darren no se acercaba a la finca de la familia Vanafor. Esperaría hasta 2 días antes del evento, cuando los preparativos del banquete estaban casi finalizados, antes de entrar a escondidas para recopilar información. Solo entonces la información obtenida estaría completa. El tiempo pasó tranquilamente. Pasaron 12 días. No sirve. Sigo sin entender qué significa el camino ondulante al cielo. ¿Podría ser que la frase no tenga sentido? Tim estaba sentado en su habitación, rascándose la cabeza mientras miraba la tarjeta blanca que contenía el aviso de Kaito Kid.
El banquete está a punto de comenzar y todavía no tengo ni idea. Tim, ¿ya estás vestido? Deberíamos irnos. Una voz llamó desde afuera de la puerta. Casi listo. Un segundo. Tim guardó el aviso y se arregló el cuello. En ese momento, vestía un exquisito smoking preparado para el banquete. Cuando salió, vio a un hombre de mediana edad con traje formal esperando afuera. Era su padre, Jack Drake. Te queda bien. Te queda mucho mejor que a mí. Jack lo miró y asintió con aprobación. Vamos. Es hora de salir. Padre e hijo salieron y subieron al automóvil que los esperaba, en dirección a la finca de la familia Vanor. Normalmente los banquetes se celebraban por la noche. Pero el acto conmemorativo de Samantha comenzó a las 2 de la tarde y duraría 3 días completos. Los huéspedes podían permanecer libremente en la propiedad durante ese tiempo. Lo llamé banquete, pero parecía más bien una fiesta, solo que mucho más solemne. Según el aviso, Kaito Kid no aparecería el primer día, sino el segundo. La familia Vanafor mantiene un perfil bajo, pero ejerce una enorme influencia. Mucha gente en Gotham ni siquiera sabe de su existencia, pero se ven afectados por ella de diario. Nuestros negocios se solapan con los suyos, aunque nunca he conocido a un Vanafor en persona. Jack explicó lo que sabía mientras conducían. Hoy es su primera aparición pública en décadas. Así que Gotham tiene una familia así y Tim ya lo sabía, probablemente más que Jack, pero aún así puso cara de sorpresa. Cuando el coche se acercaba a la puerta de la finca, un puesto de control temporal bloqueó la carretera. ¿Qué es esto? Jack preguntó confundido. Se acercaron varios oficiales. El oficial al mando habló en tono formal. Disculpe, señor, todos los vehículos que entren en la urbanización deben ser registrados. Ah, señor Drake, ¿es usted? Al reconocer a Jack, el oficial pareció sorprendido. ¿Oficial Bullock? ¿Por qué está aquí el GCPD? Jack también lo reconoció. Harvey Bullock, veterano del departamento de policía de Gotham, llevaba en la fuerza incluso más tiempo que Gordon. Cuando Gordon llegó a Gotham, Bullock fue el compañero asignado para enseñarle el oficio. Dirigir una empresa en Ciudad Gótica implicaba lidiar con la delincuencia de vez en cuando. Bullock había llevado varios casos relacionados con Drake Enterprises, así que Jack lo conocía bien. Kaito Kid anunció que robará el collar de esmeraldas de Vanor. Podría estar escondido entre los invitados, así que hay que registrarlos a todos antes de entrar. Ya veo. He oído hablar de él. Incluso robó la lágrima de la diosa. No es un ladrón cualquiera. Al comprenderlo, Jack salió del auto con Tim y permitió que Bullock los registrara sin quejarse. Oficial Bullock, escuché que Kaito Kid envió un aviso difícil de descifrar. ¿Cuánto ha averiguado? Jack preguntó casualmente mientras lo revisaban. ¿Hace falta preguntar? Con las capacidades del GCPD, claro que lo hemos descifrado por completo. Bullock hinchó el pecho con confianza. Pero no puedo decirte lo que dice. Solo espera y verás cómo atrapan a Kaito Kid. Capítulo 15. Capítulo 15. La mirada secreta del servidor. ¿Qué? ¿El GCPD ha descifrado cada línea del aviso? Las palabras seguras de Bullock conmocionaron la mente de Tim. Cada línea incluía naturalmente aquella que lo había dejado perplejo durante días. Alguien del GCPD lo resolvió. ¿Gordon? ¿Bárbara? Pero hablé con ella hace poco. Estaba atascada en el mismo punto. Tim estaba ansioso por preguntar cómo había interpretado el GCPD el aviso, pero Bullock ya había declarado que el análisis era confidencial. Insistir más solo lo haría parecer sospechoso. No importaba cuán intensa fuera su curiosidad, Tim tuvo que guardar silencio por ahora. No importaba. Una vez dentro de la finca, tenía sus propias maneras de averiguar los detalles. Listo. No hay problema. Adelante, caballeros. La inspección tanto del vehículo como de los pasajeros se completó en minutos, y Bullock les dejó pasar. Regresaron al coche y continuaron adelante, llegando pronto a las puertas principales de la finca de la familia Vanafor. Los sirvientes de la familia Vanafor estaban esperando para escoltar a Jack y Tim, presentarles el terreno y señalarles las áreas prohibidas para los forasteros. En el camino, se cruzaron con innumerables guardias, oficiales del GCPD intercalados con los propios profesionales de la familia Vanafor. Los centinelas cubrían cada pasillo. Decir que había un puesto cada 3 pasos podría haber sido una exageración, pero no quedaban puntos ciegos. Escabullirse era imposible. La seguridad es más estricta que un tambor. ¿Kaito Kid realmente cree que puede lograr esto? Jack chasqueó la lengua con asombro ante lo que vio.
Si yo fuera el ladrón y viera tantos guardias, se me doblarían las rodillas y descartaría todo ese loco plan. Tim sentía lo mismo. Incluso una veterana como Catwoman lo pensaría 2 veces antes de enfrentarse a una pared de uniformes como esta. Y todo esto había sido provocado por el propio Kaito Kid. Francamente, Tim dudaba que pudiera levantar el collar de esmeraldas en estas condiciones, y estaba seguro de que a Kaito Kid no le resultaría más fácil. Eso solo hizo que el rompecabezas lo carcomiera aún más. ¿Qué motivo podría tener Kaito Kid para enviar un aviso, dándoles tiempo a todos para reforzar sus defensas, y luego intentar el robo? No era él el único que hacía esa pregunta. En ese mismo momento, en el vasto jardín al oeste de la finca, Gordon permanecía inmóvil junto a una barandilla, con una gabardina amarilla sobre su cuerpo, la pipa en la mano y perdido en sus pensamientos. En su mente, repitió la noche en que Kaito Kid, disfrazado de Montoya, había presionado el paquete que contenía la lágrima de la diosa en sus manos. ¿Por qué? ¿Por qué devolver la lágrima? Durante todos sus años en Gotham, Gordon se había topado con todo tipo de criminales, incluidos locos cuyos motivos desafiaban la razón. Pero Kaito Kid, aunque solo se habían conocido una vez, no se sentía en nada como esos lunáticos viciosos. ¿Qué es lo que realmente busca? Las cejas de Gordon se fruncieron mientras el objetivo del ladrón lo desconcertaba. En ese momento se acercó una policía de piel morena. Jefe, el banquete está a punto de comenzar. ¿No va a entrar? Gordon respondió con una pregunta propia. Montoya, ¿de verdad crees que Kaito Kid aparecerá aquí? El oficial que estaba frente a él era René Montoya, la misma persona que el ladrón fantasma había personificado alguna vez. La verdad es que no estoy segura, dijo ella sacudiendo la cabeza, pero no hay nada más que encaje con la pista del puente arcoíris. Un camino ondulante al cielo, un puente arcoíris. Gotham no tiene un puente con colores reales, así que la palabra tiene que ser simbólica. La clave es arcoíris. Sin embargo, aparece al anochecer, así que no será un arcoíris de verdad. Eso deja solo el globo aerostático multicolor atado aquí en el jardín. Siguiendo su mirada, Gordon vio el enorme sobre de colores brillantes extendido sobre el césped cercano. Y un globo flotando en el cielo encaja con la idea de un camino ondulante hacia el cielo. En resumen, Kaito Kid se colará en el banquete desde este jardín al atardecer de mañana y robará el collar de esmeraldas del cuello de la señora Samantha. Montoya concluyó. Suena bastante sólido, murmuró Gordon, repasando la lógica y sin encontrar fallas obvias. Como ella había dicho, no era perfecto, pero no existía una interpretación mejor. Es hora de irnos. Iré al salón de banquetes, dijo, mirando su reloj. Montoya, asegura el jardín. Si ves a Kaito Kid, arréstalo. No importaba por dónde entrara el ladrón, el verdadero punto focal era el collar que llevaba la propia señora Samantha. Gordon se quedaría cerca de ella adentro. El jardín tendría que quedar en manos de su subordinado. No te preocupes, jefe. Todavía le debo una deuda por hacerse pasar por mí la última vez. Los ojos de Montoya brillaron con resolución. Gordon asintió y caminó hacia el salón de banquetes. Mientras tanto, Tim llegó con su padre. Examinó a la multitud con la cautela de un detective, convencido de que cualquiera de ellos podría ser Kaito Kid. Dentro, el ambiente era radicalmente distinto al del exterior. Había pocos guardias uniformados, y los camareros se movían por todas partes. Pero eso era solo superficial. Tim enseguida vio a muchos agentes de paisano camuflados entre los invitados. La señora Samantha había insistido en que ningún policía uniformado se entrometiera en su fiesta, por lo que Gordon ordenó a sus oficiales que se pusieran smoking y vestidos de cóctel. Bienvenidos al banquete conmemorativo de la familia Banner. ¿Puedo ofrecerles algo de beber? Mientras Tim examinaba la sala, un camarero se acercó a Jack, sosteniendo una bandeja con una mano. La bandeja contenía una docena de vasos surtidos. A la mayoría de las personas les costaría mantener firme un solo vaso en una bandeja, pero la mano del camarero no vaciló y no se derramó ni una sola gota. Él no era la excepción. Todos los camareros poseían el mismo porte asombroso, prueba evidente de los exigentes estándares de la familia Banner. Llegaste tal como lo predije, Tim, pensó el camarero, dirigiendo al chico una mirada casi imperceptible. Como corderos al matadero, finalmente habéis caído en la trampa que os ha tendido el aviso y capítulo 16. Capítulo 16. Oculto en el servicio sencillo. El camarero que apareció ante Tim y los demás no era otro que Darren, el verdadero Kaito Kid.
Había que decir que la seguridad en la finca de la familia Vanafor había sido extremadamente estricta durante los últimos 2 días, y Darren había hecho un esfuerzo considerable para colarse. El banquete conmemorativo de la familia Vanafor estaba previsto que durara 3 días consecutivos, con cientos de invitados en total. Obviamente, para garantizar que todos estos distinguidos invitados recibieran un servicio adecuado, el número de sirvientes que normalmente se empleaban en la finca era insuficiente. Al fin y al cabo, un banquete a alta magnitud no podía celebrarse todos los días. Entonces la señora Samantha había traído a un gran número de personas de la institución de formación de sirvientes de la familia. Como resultado, muchos de los camareros del banquete eran caras desconocidas, incluso para el personal interno de la finca. Sin duda, esta fue una excelente noticia para Darren. Siempre que sus habilidades profesionales fueran sólidas y su actitud de servicio impecable, incluso sin alterar deliberadamente su rostro para coincidir con el de un camarero específico, el simple hecho de llevar el uniforme era suficiente para mantener a raya las sospechas. Por supuesto, el cauteloso Darren todavía hizo todo lo posible para evitar el contacto visual con los otros camareros, y no había ninguna posibilidad de que revelara su verdadera apariencia. Así, mientras actuaba como camarero y servía bebidas a los invitados, observaba tranquilamente la disposición de la finca y, cuando nadie le veía, colocaba varias pequeñas trampas difíciles de detectar. No hace mucho tiempo, vio por casualidad a Tim entrando al local con su padre, Jack, por lo que tomó la iniciativa de acercarse a ellos. De hecho, no tuvo más remedio que acercarse. Como Darren se había mantenido deliberadamente alejado de los demás camareros, era el único cerca de Tim y su padre. En un momento como este, fingir que no los veía habría sido una falta de respeto. Tomaré este vaso y, mientras tanto, le traeré un vaso de jugo de naranja a mi hijo. Jack cogió una copa de vino de la bandeja y luego pidió zumo de naranja para Tim. En la mayoría de los estados, la gente podía poseer legalmente su primer rifle a los 18 años, pero no se permitía beber hasta los 21. Tim, todavía un estudiante de secundaria, naturalmente no podía tocar el alcohol. Por supuesto. Por favor, espere un momento. Justo cuando Darren estaba a punto de darse la vuelta y dirigirse al área de bebidas para comprar el jugo de naranja, Tim de repente lo llamó. Espera. No necesito el jugo de naranja. No tengo sed ahora mismo. ¿Necesita algo más? No dude en preguntar. Haremos todo lo posible por satisfacer las necesidades de nuestros distinguidos huéspedes. Darren preguntó cortésmente. No es nada importante. Solo tengo un par de preguntas que me gustaría hacer. Tim habló con una expresión tranquila. Por favor, siga adelante, aunque solo soy un miembro del personal de servicio y es posible que no pueda responderles. Está bien. Las preguntas que quiero hacerte están relacionadas contigo. Hay muchos invitados al banquete de hoy y se alojarán aquí 2 noches. ¿Tienes suficiente personal? Al escuchar la pregunta de Tim, Darren permaneció calmado por fuera, pero por dentro no pudo evitar elogiarlo. Jeje, fue directo al grano. Solo llevaba unos minutos allí y ya se había dado cuenta. Como era de esperar del más inteligente de los Robin. Tenga la seguridad de que la familia Vanafor no permitirá que ningún huésped se sienta desatendido. Darren respondió indirectamente. ¿Normalmente trabajan tantos camareros en la finca de la familia Vanafor? Tim siguió adelante. Por supuesto que no. Se ha trasladado temporalmente a un gran número de personal esta semana. Sin embargo, tenga la seguridad de que todos los camareros del banquete son profesionales y la calidad del servicio no disminuirá. Darren respondió honestamente. Con su sospecha confirmada, Tim inmediatamente se puso a pensar. Entonces, si no necesitas nada más, no te molestaré más. Después de decir eso, Darren llevó la bandeja y pasó al siguiente invitado que acababa de llegar. ¿Qué pasa, Tim? ¿En qué estás pensando? Jack, sosteniendo su copa de vino, notó que su hijo había estado en silencio por un rato y preguntó con curiosidad. Nada, solo algunas cosas menores y sin importancia. Jack no prestó mucha atención a las evasivas de Tim. Hacía tiempo que Tim solía sumirse en profundos pensamientos en momentos inesperados, y estaba más o menos acostumbrado. De repente, Jack vio a un conocido en el banquete y alegremente trató de presentárselo a Tim. Ah. Mira allá, Tim. Ese es el exdiplomático señor Tom Hudson, un exalumno mío. Tiene una hija muy hermosa. Deberían conocerse. Oye, Tim, ¿a dónde vas? Antes de que pudiera terminar, Jack vio a su hijo salir corriendo. Vi a un amigo. Quiero ir a saludarlo. Tim respondió sin mirar atrás.
Un amigo. ¿De qué familia? ¿Niño o niña? Jack quería preguntar más, pero Tim ya había desaparecido entre la multitud. El anciano padre meneó la cabeza con impotencia y se acercó a charlar con Hudson. En cuanto a Tim, se dirigió silenciosamente hacia la sala de monitoreo interna de la propiedad. Este lugar, por supuesto, no estaba abierto al público, pero las habilidades de infiltración de Robin no eran peores que las de cualquier maestro ladrón del mundo. Con un pequeño truco, atrajo al personal a la sala de monitoreo. Luego, con la velocidad del rayo, conectó un dispositivo USB al servidor y lo extrajo con la misma rapidez. Se escabulló sin dejar rastro. Todo el proceso duró menos de 10 segundos. Después de salir del área restringida, Tim sacó un comunicador de su bolsillo y se lo puso en la oreja. ¿Puedes oírme, oráculo? Tim preguntó en voz baja. Listo. Me he infiltrado. Todo el sistema de monitoreo de la finca de la familia Vanafor está ahora bajo mi control. Dentro de la torre del reloj, Oracle sonrió con confianza. ¿Cómo va todo por tu parte? ¿Has descubierto algo? Tengo una pista. Es muy probable que Kaito Kid ya haya entrado en la finca, y lo más probable es que esté disfrazado de uno de los camareros del banquete. Tim explicó su deducción y Oracle estuvo de acuerdo con él. Ya veo. Disfrazarse de camarero temporal lo haría difícil de detectar. El hecho de que el aviso de Kaito Kid indicara claramente la fecha de la operación facilita que la gente caiga en una trampa, asumiendo que solo aparecerá ese día. Antes de que comenzara oficialmente el banquete, la seguridad en la finca probablemente era mucho más laxa que ahora. Kaito Kid debió usar esa ventana para colarse. El razonamiento de Tim fue en gran medida acertado. Si el ladrón hubiera intentado infiltrarse en la finca hoy, enfrentándose a los oficiales del GCPD y a los guardaespaldas de la familia Vanafor en máxima alerta, incluso si hubiera logrado mezclarse finalmente, el esfuerzo y el riesgo involucrados habrían sido de un nivel completamente diferente. Por cierto, si en secreto hacemos que la policía reúna a todos los camareros de la finca de la familia Vanafor y los registre, ¿no seríamos capaces de atrapar a Kaito Kid de un solo movimiento? De repente, Oracle tuvo un destello de inspiración. Capítulo 17. Capítulo 17. El punto ciego de la lógica. No. Ya lo pensé, pero ya se han reunido muchos invitados al banquete. Kaito Kid podría simplemente cambiarse de disfraz y mezclarse con la multitud. Solo funcionaría si se registrara a todos los que se encuentran en la finca. Tanto Tim como Oracle sabían muy bien que un plan así no era realista. La única persona en el lugar con autoridad para hacer eso era el comisionado Gordon del GCPD, y no había forma de que Gordon pudiera aprobarlo. Todos los asistentes al banquete eran funcionarios de alto rango o miembros de la alta sociedad. Tratarlos como sospechosos sin pruebas ni justificación concretas provocaría inevitablemente una reacción violenta contra el GCPD. Y lo más importante, nadie podía garantizar que la verdadera identidad de Kaito Kid no fuera la de uno de esos mismos invitados. Todas las conjeturas actuales de Tim se basaban en la suposición de que Kaito Kid no era un invitado. Era la deducción más probable, pero no necesariamente la correcta. Aunque la posibilidad de que un miembro de la élite social fuera un ladrón fantasma era baja, comparada con la de un multimillonario que se ponía una capucha de murciélago y salía todas las noches a golpear criminales, lo primero en realidad parecía más razonable sin importar cómo se lo mirara. Si Kaito Kid fuera originalmente uno de los invitados, no necesitaría disfrazarse. En ese caso, ¿qué criterios se usarían para determinar si alguien era Kaito Kid? No había ninguno. Entonces, incluso si todos fueran revisados ahora, no había garantía de atrapar a Kaito Kid con absoluta certeza. Para reunir a todos para una búsqueda se necesitaban pruebas, no meras conjeturas. Pero eso no importa. El objetivo final de Kaito Kid no cambiará. Definitivamente se acercará a la señora Samantha para buscar una oportunidad para robar el collar. Solo debemos centrarnos en Samantha. Tim habló con confianza. Ahora toda la finca está bajo nuestra vigilancia. Cualquiera que se acerque a Samantha no pasará desapercibido. Kaito Kid seguramente no sabe que ya estamos dentro de la finca. Cuando llegue el momento, justo cuando crea que está a punto de triunfar y se sienta orgulloso, intervendré y lo pillaré desprevenido. Desafortunadamente, Tim no sabía que en ese preciso momento, todos sus movimientos habían sido expuestos hacía tiempo justo bajo las narices de Kaito Kid. Después de eso, Tim deambuló por la propiedad varias veces, memorizando el diseño mientras simulaba mentalmente las rutas de escape que Kaito Kid podría elegir.
En el proceso, también se dirigió al jardín trasero, donde Montoya había preparado numerosas emboscadas. Cuando Tim vio el colorido globo aerostático, finalmente entendió lo que Bullock había querido decir antes en la puerta cuando dijo que el GCP debía resolver completamente el aviso. Interpretar el camino ondulante al cielo como un globo aerostático de colores flotando en el cielo no es necesariamente incorrecto. Es solo que el globo ni siquiera ha despegado. ¿Cómo puede balancearse si está desinflado y tirado en el suelo? ¿Y por qué Kaito Kid vendría aquí antes de ir al salón de banquetes? Eso no tiene ningún sentido. Tim no pudo evitar quejarse interiormente. Incluso si el aviso realmente significaba eso, tenía que ser un señuelo destinado a desviar la atención de los guardias. No se quedó allí mucho tiempo, solo echó una mirada rápida antes de irse. Ya casi es la hora de la ceremonia de apertura del banquete. Debería regresar. Después de que Tim hubo trazado más o menos el diseño arquitectónico de la finca de la familia Banafort, regresó al salón de banquetes. No hubo nada particularmente inusual en la ceremonia de apertura. La anfitriona, Samantha, dio un paso adelante para presentar la historia de la familia Banafort, contando la gloria que sus antepasados habían construido generación tras generación, al tiempo que mostraba la prosperidad actual de las industrias de la familia. Un poco de exhibición, delineando varios planes futuros, atrayendo de paso algunas inversiones y nuevos socios, y luego llegó el momento de comer, beber y disfrutar de las festividades. Tim mantuvo sus ojos en Samantha todo el tiempo, memorizando a cada camarero y huésped que entraba en contacto cercano con ella. Valía la pena señalar que desde el momento en que apareció Samantha, Gordon permaneció a su lado como un guardaespaldas personal. Poco después, el primer día del banquete llegó a su fin. Guiados por los camareros, los invitados se dirigieron a las habitaciones que habían sido preparadas para ellos con antelación. La finca de la familia Banafort cubría una vasta área y no se sentiría abarrotada incluso si 1000 personas vivieran allí al mismo tiempo. En plena noche, Robin, partió. Comenzó a revisar una por una a las personas que habían estado en contacto cercano con Samantha durante el banquete, entrando sigilosamente en sus habitaciones para buscar algo sospechoso. Bajo la protección de Oracle, cada movimiento de Robin quedaba dentro del punto ciego de las cámaras de vigilancia. Incluso si los guardias de la sala de monitoreo observaban las pantallas con total atención, no detectarían su presencia. La búsqueda continuó hasta la segunda mitad de la noche. Robin salió de la habitación de la última persona sospechosa. TSK. Este chico Kaito sí que sabe cómo esconderse. No le encuentro ni un solo defecto. Parece que solo podré atraparlo realmente después de que Kaito Kid haga su movimiento mañana. Con un rastro de frustración, Robin regresó en silencio a su habitación. En ese momento, un par de ojos aparecieron en las sombras, observando silenciosamente la figura de Robin que se alejaba. Ya que me di cuenta de que podrías haber adivinado que me infiltré en el banquete antes, ¿cómo pude dejar un defecto tan obvio? Darren salió de la oscuridad, divertido para sí mismo. Crees que estás en la oscuridad, pero es exactamente lo contrario. Al día siguiente, al anochecer, faltaban menos de 30 minutos para la puesta del sol. En cuanto al banquete esa noche, todavía faltaba 1 hora y media. Señor Gordon, agradezco que se haya tomado tantas molestias para proteger mi collar, pero ¿es realmente necesario que permanezca pegado a mi lado? Samantha frunció el ceño ligeramente mientras hablaba con Gordon a su lado. Desde temprano esa mañana, Gordon la había estado siguiendo a todas partes, tratándose completamente como su guardaespaldas personal. Es absolutamente necesario, señorita Samantha. Si la protección a su alrededor se relaja, Kaito Kid aprovechará la oportunidad para robar el collar. Gordon respondió con una expresión seria. El banquete empezó ayer, y hasta ahora, Kaito Kid no ha aparecido. No creo que venga. Samantha no tomó en serio a Kaito Kid y habló en un tono relajado. El aviso decía que Kaito Kid aparecería hoy al atardecer. Esa hora está muy cerca. Gordon explicó. Bueno, probablemente haya muy poca gente en todo Gotham que pueda tener al comisionado Gordon como su guardaespaldas personal. Lo acepto con gusto, entonces. Al ver la persistencia de Gordon, Samantha finalmente cedió. En ese momento, Gordon no era el único que se sentía tenso. En toda la finca, todo el personal de seguridad estaba en alerta máxima. A medida que el sol descendía cada vez más, la tensión solo se hacía más intensa. Tim ya se había escondido en las sombras, listo para moverse en cualquier momento bajo su apariencia de Robin. En el jardín trasero, los párpados de Montoya se movían sin control.
Según el plan preestablecido, su posición era la línea del frente para interceptar a Kaito Kid. En medio de la respiración contenida y la intensa vigilancia de todos, el sol finalmente desapareció en el horizonte. El cielo se oscureció en un instante. Y luego, no pasó nada. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y pasaron más de 10 minutos. Kaito Kid no apareció como todos esperaban. Capítulo 18. Capítulo 18. Es hora del espectáculo. En el jardín trasero, Montoya miró fijamente el espacio vacío antes de sacar su walkie-talkie para contactar a Gordon. Comisionado, no hay señales de Kaito Kid. Puede que haya cambiado su punto de entrada. Justo cuando Montoya terminó su informe, los subordinados de otras posiciones comenzaron a enviar actualizaciones a Gordon una tras otra. No había rastro de Kaito Kid en ninguna parte de la propiedad de la familia Banner. ¿Qué estaba pasando? La frente de Gordon se frunció profundamente mientras miraba a Samantha. Ese collar de esmeraldas de valor incalculable colgaba silenciosamente alrededor de su cuello. ¿Ve, señor Gordon? Le dije que Kaito Kid no aparecería. Solo es un ladrón. ¿Cómo podría atravesar las defensas de esta finca? Samantha no se sorprendió en lo más mínimo de que Kaito Kid no hubiera aparecido como había prometido. La última vez que logró robar la lágrima de la diosa del Museo de Arte de Gotham fue probablemente solo porque la seguridad del museo estaba desactualizada y no se había mejorado a tiempo, lo que le dio una laguna legal para explotar. Gordon no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo con la evaluación de Samantha. Puede que otros no lo sepan, pero él había presenciado personalmente los esquivos métodos que Kaito Kid había utilizado para obtener la lágrima de la diosa. No tenía sentido discutir con Samantha sobre esto, así que Gordon no dijo nada. La pregunta ahora era dónde estaba exactamente Kaito Kid. ¿Fue realmente como Samantha creía, que se había dejado intimidar por la fuerte seguridad de la finca de la familia Banner y había abandonado su plan de robar el collar de esmeraldas? ¿O Kaito Kid estaba planeando violar su propio aviso y aparecer de repente una vez que todos estuvieran convencidos de que no vendría? Por alguna razón, Gordon sintió que la verdad no era tan simple. Bien, el asunto de Kaito Kid ha terminado, y es hora de preparar el banquete. Todavía tengo algunos preparativos que hacer para esta noche, así que, por favor, no me siga por ahora, señor Gordon. Después de decir eso, Samantha se dio la vuelta para irse. Espera. ¿Y si Kaito Kid solo está esperando que bajemos la guardia? Antes de que Gordon pudiera terminar su advertencia, Samantha lo interrumpió. Está bien, señor Gordon. La familia Banner no tiene tantos recursos como para no poder permitirnos un guardaespaldas personal. William se encargará de mi protección. Mientras ella hablaba, un hombre corpulento con una expresión fría apareció aparentemente de la nada y se inclinó respetuosamente ante Samantha. ¿Quién es? Gordon se sobresaltó por la repentina aparición del hombre. Este es mi guardaespaldas, William. Ha estado cerca protegiéndome estos últimos 2 días, anunció Samantha. Gordon observó a William con sorpresa. Nunca se había fijado en ese hombre a su lado. ¿Cómo podría alguien con una complexión tan grande ocultarse tan efectivamente? Por otra parte, Batman era aún más corpulento y todavía se movía como un fantasma. Al pensar en la naturaleza esquiva de Batman, la mente de Gordon se tranquilizó y el impacto ya no le pareció tan grande. Dentro del salón de banquetes, Tim estaba sentado en una mesa de comedor, cortando un filete mientras una ola de frustración brotaba en su interior. Ha pasado más de 1 hora desde que anocheció, y el banquete esta noche ya comenzó, pero aún no hay señales de Kaito Kid. ¿De verdad se rindió? Sus ojos no dejaban de recorrer a los camareros que se movían de un lado a otro a su alrededor. No. Aunque Kaito Kid solo tiene un antecedente, a juzgar por sus acciones durante ese primer crimen, no solo es audaz. Es extremadamente inteligente. Debió haberlo planeado todo a conciencia antes de actuar. La seguridad en la finca de la familia Banner es realmente estricta, pero no creo que sea suficiente para que Kaito Kid se retire. Vendrá hoy. Seguro que vendrá. Tim estaba seguro de ello. ¿Pero por qué no apareció cuando cayó la noche? ¿Podría ser que el aviso fuese una finta? ¿Acaso Kaito Kid nunca tuvo la intención de seguirlo desde el principio? Si ese fuera el caso, hace una semana habría sido el momento más adecuado para conseguir el collar. No había razón para retrasarlo hasta ahora. A menos que nuestra interpretación del aviso sea errónea. De repente, ese pensamiento apareció en la mente de Tim. ¿Pero cómo podría ser eso?
Cuando Skid y el lobo de la mitología nórdica se cruzan por 13ª vez, el frágil muérdago está manchado de sangre, caminaré por el camino ondulante hacia el cielo, y asistir a la fiesta eterna del Valhalla, para quitar la maldita piedra de Mayo. 13 cruces significaban 13 ciclos de día y noche. El muérdago manchado de sangre era una metáfora de la llegada de la noche. El festín eterno se refería al banquete conmemorativo, y la maldita piedra de Mayo era el collar de esmeraldas que lucía Samantha. En cuanto al camino ondulante al cielo, el GCP lo interpretó como un globo aerostático de colores. Tim tenía reservas sobre esa explicación. Pero incluso dejando de lado la controvertida tercera línea, las interpretaciones de las demás partes no deberían haber sido erróneas. De lo contrario, no habría habido una explicación más adecuada. No importaba qué camino al cielo Kaito Kid pretendiera tomar, debería haber aparecido en el salón de banquetes en el momento en que cayó la noche de hoy. Sin embargo, la realidad era que no lo había hecho. Supongamos por ahora que nuestra comprensión de las otras líneas es errónea. Si es así, nadie puede estar seguro de cuándo ni dónde aparecerá Kaito Kid, esperar. El momento puede ser incierto, pero el lugar no. El collar de esmeraldas. Como ya no podía interceptarlo en el punto de partida, la única opción que quedaba era esperar al objetivo en el destino. La ubicación de la señora Samantha es y los ojos de Tim inmediatamente comenzaron a buscar a Samantha entre la multitud. En ese momento, el sonido nítido de unos tacones altos resonó desde arriba. Samantha, vestida con un magnífico vestido, bajó lentamente las escaleras y apareció ante todos en el salón. William la siguió de cerca, manteniendo exactamente 3 pasos de distancia. Todos han pasado un día y una noche en la finca de la familia Vanor. Espero que nuestra hospitalidad haya estado a la altura de sus expectativas, dijo Samantha con una sonrisa mientras se dirigía a la multitud. Los invitados en todo el salón de banquetes respondieron uno tras otro, expresando su satisfacción. En el banquete de ayer, hablamos de bastantes asuntos, lo que hizo que el ambiente se tornara un poco serio. Ese no era el propósito de este banquete conmemorativo, así que hoy, todos deberían relajarse y tomarlo como una reunión entre amigos. He decidido que dentro de un rato celebraremos un baile, clank. Wash. En ese mismo instante, sin previo aviso, se produjo un cambio repentino. Las luces de todo el salón de banquete se apagaron abruptamente, sumiendo la escena en la oscuridad. Al mismo tiempo, una voz magnética resonó por el pasillo. Damas. Es hora del espectáculo. Cuando sonó la voz, se desarrolló una escena mágica. Dentro del salón oscuro, un arco iris brillante apareció de la nada, arqueándose a través del techo por encima de la multitud y extendiéndose hasta el podio en la parte trasera del salón de banquetes. En ese escenario, de repente se materializó una figura blanca, deslumbrante incluso en la oscuridad. Capítulo 19. Capítulo 19. La realización. Un traje blanco impecable, sin una sola imperfección, acentuaba una cintura esbelta y elegante que pondría celosa a cualquier mujer. El monóculo sobre su ojo derecho reflejaba la luz con un brillo misterioso, y una sonrisa segura e inmutable curvaba sus labios. Es Kaito Kid. Justo lo estaba pensando. No esperaba que apareciera. Rápido. Fotógrafo, empieza a disparar. De ti depende que mañana salgamos en los titulares. Muchos de los invitados en la sala eran reporteros de importantes medios de comunicación. En cuanto apareció Kaito Kid, se pusieron de pie de un salto, sacando cualquier cosa que pudiera tomar fotos y apretando frenéticamente sus obturadores. ¿Ese es Kaito Kid? Así que de verdad existe. Pensé que era solo una leyenda urbana inventada por el departamento de policía de Gotham, como Batman. Otro grupo de invitados se quedó mirando con asombro la figura que apareció repentinamente en el escenario. Desde el principio, no habían creído que fuera real. La recuperación de la lágrima de la diosa les había llevado a pensar que este llamado Kaito Kid era simplemente un espectáculo guionado y montado por el Museo de Arte de Gotham para crear publicidad y atraer turistas. Después de todo, ningún ladrón del mundo robaría algo y luego lo devolvería voluntariamente. Ni siquiera los lunáticos de Arkham harían algo tan contradictorio. A excepción de Dos Caras. Pero Dos Caras solo roba. No hurta. ¡Guau! Ya veo a Kaito Kid. Se ve incluso más guapo en persona que en fotos. Es increíble. Aunque no puedo verle la cara con claridad, siento que es increíblemente guapo. Sin duda, fue la decisión correcta venir al banquete con papá. De hecho, pude ver a Kaito Kid. Este viaje valió la pena. No faltaban mujeres jóvenes entre los invitados.
Quizás no les interesara mucho el banquete conmemorativo de la familia Vanafor, pero un hombre misterioso, elegante, apuesto y peligroso era harina de otro costal. Robin, la señal de vigilancia de la finca de la familia Vanafor se ha apagado por completo. ¿Qué te ocurre? La voz ansiosa de Oracle llegó a través del auricular de Tim. Nos han engañado. Kaito Kid cortó la electricidad de la finca. El salón está completamente a oscuras ahora mismo. Tim explicó rápidamente la situación en el lugar. Así que es un apagón. Pensé que Kaito Kid había volado toda la finca con una bomba. Menos mal que no pasó nada grave. Pero sin vigilancia en vivo, me será difícil darte un apoyo efectivo ahora, Robin. Oracle sonó como si se disculpara. Si sus piernas todavía funcionaran, habría corrido al lugar para luchar junto a su compañero. Pero ahora, ella solo podía dar lo mejor de sí desde detrás de escena. Estoy pirateando las cámaras de la calle alrededor de la finca de la familia Vanafor. Si veo a Kaito Kid escapando, te avisaré de inmediato. Está bien. Es suficiente. Después de responder a Oracle, Tim abandonó rápidamente su puesto. Mientras corría, el resentimiento lo invadió. Así es. Por fin entiendo el significado de ese aviso. Qué astuto Kaito Kid. ¿Cómo puedes usar una trampa verbal como esta? En el instante en que el salón de banquete se quedó sin electricidad, Tim comprendió todo. El camino ondulante al cielo que tanto él como Oracle habían obsesionado era, en realidad, la parte menos importante. Esa frase no tenía ninguna metáfora. Era simplemente un arcoíris literal. La verdadera trampa estaba en la segunda línea. Balder, asesinado por el muérdago, era el dios de la luz, pero no era el dios del sol. La muerte de Baldur no anunció la noche, sino la oscuridad. Por eso Kaito Kid no apareció al anochecer. Mientras las luces estuvieran encendidas, el interior del salón seguía iluminado. Solo cuando se cortó la energía y el salón realmente se hundió en la oscuridad, llegó el momento de que Kaito Kid hiciera su entrada. Al final, Kaito Kid no había violado su aviso en absoluto. Cumplió exactamente lo prometido. El repentino e imprevisto apagón dejó incluso a Tim atónito por un momento. Otros estaban aún más conmocionados, incluyendo la docena de agentes de paisano escondidos entre la multitud. No fue hasta que se escuchó el clic del obturador del primer reportero mientras fotografiaban a Kaito Kid que todos salieron de su shock. Kaito Kid. Esta finca está rodeada. Hagas lo que hagas, no podrás escapar de aquí. En ese momento, Gordon corrió al pie del escenario, levantó su pistola y apuntó a Kaito Kid en señal de advertencia. Ríndete ahora y no te haremos daño. Una docena de agentes vestidos de civil corrieron tras él, rodeando a Kaito Kid en el escenario. ¿Rendirme? Eso hace que parezca que no tengo otra opción. Frente a una docena de cañones de armas oscuras, Kaito Kid no mostró el más mínimo indicio de pánico. Pero me niego. Kaito Kid sonrió mientras hablaba. Una simple pistola. ¿A quién crees que le va a dar miedo? Yo también tengo una. En el momento en que las palabras salieron de su boca, la mano derecha de Kaito Kid se volvió borrosa y una pistola blanca de forma única apareció aparentemente de la nada. Mientras sacaba el arma, Kaito Kid la hizo girar casualmente unas cuantas veces en su mano, con un movimiento suave y estilizado sin esfuerzo. Con un suave movimiento, levantó el cañón y apuntó directamente a Gordon. Mis disculpas, comisionado Gordon. Si se descuida, podría morir. Un arma. Kaito Kid realmente tenía un arma. Gordon miró con incredulidad la pistola blanca de forma extraña. Desde afuera, parecía casi un juguete, pero en un lugar como Gotham, cuanto más inofensiva parecía un arma, más aterrador podía ser su verdadero poder. Gordon no se atrevió a arriesgarse a saber si el arma era real o falsa. Ninguno de los presentes se atrevió a arriesgarse. Kaito Kid. ¿Qué intentas hacer? Antes, solo intentabas robar, pero en cuanto usas un arma, la naturaleza del delito cambia por completo, Gordon le advirtió con una expresión sombría. Estallido. Se oyó un disparo. Ah. Gordon sintió un dolor agudo en el centro de la frente antes de que su cuerpo se desplomara hacia atrás. ¡Pum! ¿Kaito Kid disparó? ¿En realidad disparó? Notario. La docena de oficiales vestidos de civil que estaban cerca se pusieron furiosos y apretaron el gatillo al mismo tiempo que disparaban contra Kaito Kid, decididos a vengar a Gordon. Sin embargo, no se disparó ni una sola bala. ¿Te parece extraño? ¿Por qué no hay balas en tus armas? En ese momento, las comisuras de la boca de Kaito Kid se curvaron hacia arriba. Levantó la mano izquierda, formando un puño, y la abrió lentamente.
Es simple. Jajaja. Porque están conmigo. Una serie de balas se deslizaron desde su palma, tintineando contra el suelo al caer. Todo el salón quedó en silencio. Lógicamente hablando, debería haber sido imposible que una mano pudiera sostener tantas balas, pero en ese momento a nadie le importaba ese detalle. Y ni siquiera mi pistola tiene balas. La revisé claramente hace media hora. ¿Cómo lo hiciste? ¿Y cuándo hiciste tu movimiento? Después de un tiempo desconocido, finalmente alguien habló. En el instante en que se oyó esa voz, la docena de oficiales vestidos de civil y todos los invitados en el salón de banquete se congelaron. ¿No es esa, la voz del comisario? Capítulo 20. Capítulo 20. Solo la magia funciona así. Todos se giraron hacia Gordon, que acababa de desplomarse, solo para verlo ponerse de pie nuevamente. ¿Qué demonios? Jim Gordon acababa de regresar de entre los muertos. Jefe, ¿no está muerto? La docena de oficiales vestidos de civil que rodeaban a Gordon tartamudeaban con incredulidad, sus voces se superponían en un coro atónito que resonaba débilmente por el gran salón de banquetes. Oh, por un momento, pensé que realmente estaba a punto de morir. Kaito Kid, esa pistola tuya nunca fue real, ¿verdad? Gordon levantó lentamente su mano derecha, con los dedos temblando ligeramente por la impresión persistente, y sacó una carta. El as de corazones, con los bordes nítidos y brillantes bajo las luces del escenario. La bala que me alcanzó fue en realidad esta. Jaja, solo una pequeña broma. Espero que el comisionado no se haya asustado demasiado. Kaito Kid se rió entre dientes. El sonido, ligero y burlón, se transmitió sin esfuerzo por la silenciosa habitación. Pero no subestimes la bala de una carta. Usada correctamente, puede doler. Como esto. Quebrar. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, Kaito Kid disparó hacia abajo con un movimiento brusco de su muñeca, y la pistola de cartas emitió un crujido suave, similar a un látigo. ¡Ah! Una tarjeta salió disparada y golpeó la muñeca de un oficial que estaba buscando una bala suelta. El hombre gritó de dolor, retirando bruscamente la mano mientras un agudo pinchazo se irradiaba por su brazo. La tarjeta se incrustó lo suficiente para dibujar una fina línea de sangre antes de caer al suelo. Momentos antes, el oficial se había retirado del escenario mientras Kaito Kid hablaba con el resucitado Gordon, con la esperanza de recoger los cartuchos dispersos cerca del podio. Su corazón latía con entusiasmo oportunista mientras se movía, convencido de que su sigiloso paso pasaría desapercibido en medio de la confusión. Creía que sus movimientos eran lo suficientemente sutiles, lo suficientemente lejos dentro de la visión periférica de Kaito Kid como para pasar desapercibidos. Tal vez incluso podría rodear a Kaito Kid y, junto con los demás, lanzar una emboscada y reclamar el crédito. Desafortunadamente, Kaito Kid no solo lo había notado, sino que había elegido el momento preciso en que se agachó para el primer asalto para detenerlo, cronometrándolo con una precisión impecable que no dejaba lugar al error. Lo siento. No se permiten munición real, anunció Kaito Kid con calma, con voz firme y casi divertida, como si estuviera sermoneando a un niño. Si no hay balas, no hay balas, Kaito Kid. Aún no entiendes la situación, dijo un oficial corpulento mientras avanzaba encogiéndose de hombros, con sus anchos hombros hundidos bajo su chaqueta de traje que le quedaba mal. Tenemos una docena de policías entrenados. Tú tienes un juguete que pica. ¿De verdad crees que eso nos va a detener? Chicos, no se han olvidado de sus ejercicios de derribo, ¿verdad? Sí. Apresúrate. Acaba con él. Él cargó primero, sus pesadas botas resonando contra el escenario de madera, los demás lo siguieron de cerca, formando una media luna para cortar cualquier escape. Sus rostros tenían muecas de determinación, respiraciones rápidas y pesadas por la adrenalina. Justo lo que estaba esperando. Kaito Kid agarró su capa y la lanzó hacia adelante con un movimiento dramático. La tela blanca se expandió como una vela repentina en el viento, convirtiéndose en una cortina que instantáneamente cortó las líneas de visión a ambos lados, llenando el aire con un suave silbido y proyectando sombras fugaces sobre el escenario. ¿Crees que un trozo de tela ocultará tu escape? Inútil. Detrás de ti no hay más que una pared, y hemos sellado todas las salidas. Los oficiales cargaron a través de la tela ondulante sin dudarlo, abriéndose paso entre gruñidos de esfuerzo mientras el material les rozaba la cara y los trajes. El oficial a cargo tiró de la capa a un lado y se quedó paralizado, con la mano todavía agarrando la tela mientras miraba fijamente el espacio vacío frente a él. ¿Vacío? ¿Cómo es posible que no haya nadie aquí? ¿Dónde está Kaito Kid?
Alguien lo vio. Se volvió hacia los demás con los ojos muy abiertos por la confusión. Ni siquiera una sombra. Todos los rostros estaban llenos de incredulidad, cejas fruncidas y bocas abiertas mientras escaneaban el escenario frenéticamente. ¿Puede volverse invisible? ¿Teletransportarse? Espera. Se disfrazó de uno de nosotros. ¿Quién recuerda cuántos policías de civil teníamos? Se gritó una teoría audaz, con la voz ligeramente quebrada por la creciente paranoia. En un instante, todos los oficiales en el escenario miraron a los demás con sospecha, con las manos cerca de las fundas y la tensión lo suficientemente espesa como para sentirse en el aire. Fuera del escenario, Gordon estaba igual de atónito. Había mantenido su posición y tenía todo el escenario a la vista, con su mirada penetrante sin vacilar a pesar del caos. Sin embargo, no había visto a nadie irse, ni podía explicar la desaparición. Su mente barajaba posibilidades, descartándolas todas por improbables. Tras el recuento de cabezas, confirmó que todos los presentes en el escenario eran suyos. Kaito Kid no estaba entre ellos. Entonces, ¿cómo se podría explicar esto? ¿Cómo había desaparecido Kaito Kid a plena vista? ¿Magia? Esto tenía que ser magia. No había otra explicación que encajara, ningún hilo racional del cual tirar ante tal imposibilidad. Mientras el GCPD luchaba con la realidad, los invitados al banquete disfrutaban plenamente del espectáculo, murmullos y exclamaciones se extendían como olas entre la multitud elegantemente vestida. Increíble. Simplemente arrojó la capa y desapareció. Eso fue mejor que cualquier Van Act que haya visto. ¿Cómo lo hizo? Exactamente. Si esto fuera un truco común y corriente, diría que serían trampillas o dobles, pero no hay nada parecido en el escenario, y el GCPD ciertamente no es su cómplice. Debe saber magia de verdad. Solo la magia funciona así. ¿Y las balas? Más de 100 balas de una docena de oficiales. ¿Cuándo las cogió sin que nadie se diera cuenta? ¿Verdad? Identificar a los agentes de paisano en una sala llena de cientos, pasar de largo, robar cargadores de repuesto y vaciar las recámaras, todo sin un solo testigo. Eso es imposible. Muy por encima de todos ellos, Kaito Kid yacía sobre el enorme candelabro, con cuidado de no balancearlo, su cuerpo presionado contra el frío marco de metal mientras los cristales tintineaban levemente a su alrededor. Afortunadamente, la familia Vanafor había construido el salón de banquetes como una catedral. Alto y espacioso, con una enorme lámpara de araña lo suficientemente robusta como para soportar su peso, cuyos intrincados brazos se extendían como una explosión de luz congelada. El traje blanco había desaparecido. Ahora vestía un equipo de sigilo oscuro que se mimetizaba a la perfección con las sombras, con una tela mate y silenciosa ante cualquier movimiento. El acto de desaparición no fue un hechizo mágico, solo un rápido cambio de vestuario debajo de la capa y un ascenso forcejeante hacia las luces, ejecutado en la ceguera de una fracción de segundo proporcionada por su propia distracción. Entre la oscuridad repentina y la distracción blanca que había abajo, ningún ojo común podría haberlo visto, incluso si hubieran estado mirando directamente hacia arriba. Al escuchar las reacciones de asombro de la multitud, las exclamaciones ahogadas, los susurros emocionados, los aplausos dispersos, Darren Greer sintió una oleada de euforia corriendo por sus venas como electricidad. Una vez actuó en el escenario ante miles de personas, recibiendo estruendosos aplausos una y otra vez, y el rugido de los estadios llenando sus oídos noche tras noche. Al principio, cada ovación le emocionaba, pero después de unos años, todo se volvió rutina y los vítores se fundieron en un zumbido familiar que ya no provocaba alegría. Esta noche fue diferente. Unos cientos de jadeos le provocaron una emoción que ningún estadio lleno le había provocado jamás, cruda e inmediata, mezclada con genuino asombro e incredulidad. Especialmente cuando, como Kaito Kid, todas las miradas estaban fijas en él, incluso si no podían verlo ahora, el conocimiento de que él dominaba su atención por completo. En ese instante, revivió la primera vez que se había enfrentado a una audiencia, una emoción que creía olvidada hacía mucho tiempo, burbujeando fresca y embriagadora desde lo más profundo de su ser.